Okay, so let's start now. Good evening. Now I see your answer. Um, let's start, guys, with this fourth workshop. Please remember any doubt, let me know. Let's try to clarify as much as you can. Remember this week, well, the quiz opens today up to, or yesterday, I think. I don't remember. Well, today and up to Saturday, I think. So let's check the platform because now I know it is open and we are almost done. So the best for you and keep doing well, guys. Okay, let's start. I'm going to share my screen. Hello, Mr. Munoz. I'm going to share my screen. Okay, okay. Here we are. Okay. Today, remember today we're going to work on units 7 and 8. Okay, look at this sentence. It says Anna is tasting a new ordering pizza app. What the app should do? If I ask you guys that I need to buy a new, I don't know, smartwatch, what recommendations would you give me? Or I need to try a new app, a new application. What recommendations would you give me? Someone who wants to give me an opinion? Someone? No one, guys? No? Okay, let's see. Hear me? Yes? Well, I can recommend you, for example, the most famous apps could be Uber Eats, Didi Food. Well, I think that's it. And what do they should do, Mr. Munoz? What do they, what activities should they do for the one that I'm asking about? So you can say, well, this app, what? Like the features, you mean, of the app? Yes, exactly. Okay, ¿Cómo well, diríamos? Sorry? for example, I can say in Uber Eats you can find any kind of food that you like. For Uh, example, fast food, or mm-hmm. also healthy food. If you are vegan, you can search all kind of food. Mm-hmm. Should it be paid or for free? What do you think? You have to pay. Okay, we have to pay. Well, but the app itself, should I I know. pay it or If you want only to see the content in the app, to see the options that you have in the app, you don't have to pay. But if you order, of course, any kind of food, you have to pay it to the person who delivered the order. okay, very good. Thank you, Mr. Munoz. Thank you very much. Exactly. That is what we have to study on this unit. How can we give a recommendation? What do we should do or shouldn't do
for example. So let's review this. If you have to give some recommendations or to express a requirement, we have to use these auxiliaries. Do you know then? Should or ought to. It says also we have to use must or have to. Also need to or needn't. This needn't is not very common as an auxiliary because also this is a verb. In American English is not very common this. Do you know about then? Should, ought to, must, have to, need to, or needing. Do you remember them? What are they? Who reminds? Well, I think that should is very common when you have to like suggest or Exactly. as any kind of advice to someone. Exactly. We use it for advice. Exactly. Very good. Let's remember they are auxiliaries. We call them auxiliary. I'm going to stop sharing this and I'm going to open a new. Let me see. Okay, I have this here. The fourth here. Okay, here I go. I'm going to share this. Okay, let's see. So Mr. Munoz said we have to use, or we can use, or should is very common when you have to give an advice. For example, you, let's make a recommendation. You should buy, if you want to help me, go ahead. This item using this app, for example. Oh my gosh. Look at this. So this should, it's given a function. Nos da una función, ¿verdad? Y como, ¿qué sería esa función? ¿Qué se acuerdan de eso? Look at this. Look at this. We say, you must pay this using credit cards. Or you need to check it before you buy it. Okay. It is said that these auxiliaries should, I'm going to make this big. Should, must, or need to, they give us something. They are called auxiliaries. And sometimes as an auxiliaries, they don't have a translation. They have a function within the sentence. Son los auxiliares, ¿verdad? Que le llamamos a esos auxiliares. No todos tienen una traducción, ¿verdad? Pero sí tienen una función y dan un mensaje, ¿verdad? Mr. Muñoz lo decía. Damos un consejo. En la segunda, ¿qué creen ustedes? You must pay this using a credit card or using credit cards, for example. So what do you think? Is it the same? No, in that case, it's more like an obligation.
Exactly, exactly. Remember, all of them have a function. For example, should, you are going to use should or to give an advice. Casi que lo podemos traducir como un debería. Usted debería pagar ¿verdad? Comprar este artículo utilizando esa aplicación, un ejemplo. Debería. Yo estoy dando un consejo, estoy dando una sugerencia. But Mr. Muñoz said, you must pay this using credit cards. That is an obligation. Cuando uso el must es porque yo estoy indicando una obligación. Also, have to. Por ahí estaba have to. You have to pay this, etcétera, etcétera, etcétera. The same, have to expresses not exactly an obligation, but a really strong recommendation. That is the difference between them. Must is an obligation, but have to, it's a strong recommendation. Es una recomendación, ¿verdad? Pero un poquito fuerte, o sea, usted sí debe. Must es que es una obligación. Pero have to podemos decir, bueno, usted tiene que mejor pagar esto de esta manera. No lo puedo obligar, pero sí le estoy haciendo énfasis en que sería lo más conveniente. And need to, the same, that is recommendation. Or if you want to express a requirement, as the textbook says, we have to say, well, you need to check it before, you need to turn off the computer before you leave, etc., etc. Those are recommendations. And they have something that we have to take into account. Pay attention to this. Vean lo que sigue después en la oración. Yo uso should y luego ¿qué uso? ¿Qué identifican ahí? ¿Qué me identifican ahí? What do you recognize there? Look at this. You should buy. Exactly. We have a verb in simple form. Sorry. Look at this. We have a verb in simple form. Aquí me pueden decir, profe, pero aquí el verbo está en infinitivo porque tiene el to. Parece, pero en sí el have to es juntito. O sea, no va juntito, me refiero literal pegado, pero el have to es el auxiliar que me está indicando como un debe fuertecito, ¿verdad? Y lo mismo con el check, con el need to, ¿verdad? Que hasta el to es lo que me hace un verbo en infinitivo, pero aquí en realidad es que el auxiliar es así. Recuerden que nosotros tenemos varios modal auxiliaries. Ahora al final vamos a repasar un poquito algunos demás. Estos en especial es porque los usamos cuando damos recomendaciones, consejos. Yo quiero expresar alguna situación, ¿verdad? De un requerimiento, etcétera. Voy a usar estos. Estos son los auxiliaries. Should, advice, possibility. Must is an obligation. Have to, that is a strong recommendation. And need to, it's a possibility that you can choose. Okay? Is it clear? And pay attention to this. Remember, we used after the auxiliary a verb in simple form. En forma simple es como usamos ese verbo. Here we have a bigger explanation. Look at this. Or the grammar. Oh, sorry, I didn't give an example with ought to, but it's the same. Should or ought to, it's exactly the same. Both of them express advice or opinion, but should is used more frequently. Since ought to is quite strange in negative or interrogative. So that means ought to, we don't use it in negative and we don't use it in interrogative form.
Should, we can use it in negative. You have to add just an art. So I say, I should not buy this using that application, for example. In question form, we say, should I buy this? Should I pay this money for this, for example? If you are giving some recommendations or explaining some requirements, you can use it in question form. Should you buy this using cash or credit card, for example? That is allowed. Must or have to, look at this, both express obligation, but must is only used in present and have to in other tenses. Authority, example, authority people use must, while have to is used by everybody. So it means that must is more formal than have to, but both are used. Examples, you must bring your books to class. I have to buy the tickets today. Must is also used to express a logical deduction about present fact. She's got a great job. She must be very happy. Look at this, a logical deduction. Es un debe, ¿verdad? Ella debe estar muy feliz porque es algo lógico. También se usa en esa forma. Y recuerden esto, me dice que ambos son una obligación. But must, it is stronger. Have to, it's a strong recommendation, but I'm not obligating someone to do this. And also we have need to or needing, but remember this is in American, in British English. Need to is not a modal, but it is an affirmative sentence, like have to express obligation and necessity. I need to cook dinner tonight. Needed, in the contrary, is a modal and indicates lack of obligation or necessity, like don't or have to. You needn't bring anything to the party. Okay, it says they express obligation, but not exactly as must. It's just like well, I need to do this or I should do this. Clear. So if they ask you, to give some recommendations, can you give me an example? Just one. ¿Qué ejemplo podrían usar si nos piden explicar un requisito o dar una recomendación? ¿Qué explicarían? O describir situaciones, ¿verdad? Describir algo tecnológico, ¿cómo nos dirían? Si usted quieren que alguien lo compre. An example? Do you want to give one? Whatever kind of example. Yes, whatever kind. It's just to practice. Okay, we should, we can say, for example, you should check your antivirus in your computer. Exactly, you should check your antivirus. Excellent. Let's remember that's a simple sentence. Solo es una oración simple. Tiene un sujeto, va a tener el modal auxiliar should or ought to, must, have to, or need, or needn't. I worked with this most of the time, not this one. Este no es común para nosotros, por lo menos inglés americano, ¿verdad? Pero bueno, yo sí me encontré esta paginita y es importante que lo vean. Hay un montón de vocabulario. También que se nos hace un poquito diferente a inglés británico. Okay, very good. Remember that a simple sentence, les decía, una oración simple, un sujeto lleva el auxiliar, the modal auxiliary, and then a verb in simple form. Ese verbo siempre va en su forma simple, ¿verdad? Ahí porque a veces decimos, bueno, es que yo estoy hablando en presente, si uso he, debería agregar una S, ¿verdad?
No. Aquí siempre la norma es que llevamos un verbo en su forma simple. Si yo quiero decir, em, ella debería chequear su antivirus, ¿cómo sería? How is it? She should check your antivirus. She must, for example, she must pick up the books. Ojo que el verbo va en su forma siempre simple. Let's remember that. Okay, is there any doubt? ¿Alguna duda con estos modal auxiliaries? No. Okay. So let's continue. It says that if you want to express requirements, to give recommendations, also we can use this form. Podemos utilizar esta estructura en oraciones. Yo sé que ustedes ya lo han visto, lo han hablado. Look at this. We can also use want. Vean el verbo. Plus object plus infinitive. Ojo aquí, vean el verbo. ¿Qué quería decir want? ¿Quién se acuerda? Plus object plus the infinitive. Look at this object. Remember that is an object pronoun. A la persona que le cae la acción, ¿verdad? O que se quiere algo. It says, the client wants the program to run on all versions of Windows. Look at this. Look at these examples. I want you to go. Esa es otra forma, ¿verdad? I want you to try this app. Quisiera que usted pruebe, ¿verdad? Esta aplicación. I want you to check before this. That is a different way to express a requirement. Esa es otra estructura que usamos, ¿verdad? Entonces me dice que cuando uso el verbo want, lo que va a seguir es ese pronombre objeto, ¿verdad? O la persona como tal. I want, I want she, let me see. She to buy this, for example. Sorry, I want the object pronouns. Ya se me olvidó, chiquillos, ya se me olvidó. Her to buy this. Siempre es object with the object pronoun or the person as an object. The client wants, let me see. The client wants to, acquire some new versions, for example. To try new versions. That is the structure. Want plus object plus the infinitive. That is. If you click the image here, look at this. There is an YouTube explanation. You can try it, check it. And also I'm going to give you an extra practice to use this structure. Is there any doubt? Do you want to give me an example of this? It's clear. Okay, thank you very much. Okay,
Look at this. This is a slide just for you to remember. Do you remember the simple past or past simple of the verbs? Yes, teacher. What do you remember about it? Thank you, Miss. What do you remember? The irregular verbs. Uh-huh. Irregular verbs. They are irregular verbs, the ones that are here. How do you recognize them? Because they change, right? And what about regular verbs? What happened with that? What do we have to do? Add ed. Exactly. We add ed. But just remember, you have to identify them. That's why we have to learn them by heart and practice and practice and practice, because some of them are regular, irregular, and you have to identify to know if you have to add ed or they simply change. Es lo que tenemos que practicar un montón, ¿verdad? Porque los verbos simplemente los tenemos que conocer, cuáles son regulares e irregulares para saber cómo va a ser ese pasado o cómo va a ser la tercer columna, ¿verdad? El pasado participio, que lo usamos como presente perfecto. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el pasado participio para nosotros en español? ¿Alguno se acuerda? Because in English is very, very easy. Vean qué fácil tenemos el pasado participio de los verbos. Los regulares lo mantenemos igual, ed, pero irregulares ellos sí cambian. Por eso hay que irnos aprendiendo. For example, to be. That is infinitive. But if I want to conjugate it, I say, I am, you are, he is. Es el único verbo que tiene conjugación diferente. Recuerden eso, ¿verdad? Que sería am, is, or are para el presente simple. Was or were for the past tense, and been for the past participle. So we can say, boys and girls, I have been to Punta Arenas, for example, this year. I have gone to visit my friend from Nicoya, for example. I have made a lot of cookies, for example. And that is the present perfect. ¿Se acuerdan? El presente perfecto, que es el que usamos con estos verbos. Para nosotros son las terminaciones ado, ido, toso, ocho. Imagínense en español qué difícil. En inglés solo cambian. Y los verbos regulares súper fáciles. También le agregamos ed. Ok. This is just for you to remember. Solo para recordar ahí un poquito, ¿verdad? Esa parte. Because look at the next topic. Look at this. Look at this sentence. Gustav Eiffel designed the Eiffel Tower. Gustav Eiffel designed the Eiffel Tower. There is a question, active or passive voice? Or well, easier. In what tense is this sentence? ¿Qué tiempo verbal estará esa oración, chiquillos? Past simple. Past simple. Look at this. We have a subject,
we have a verb that is a regular verb, and we have the object. Ahí está, ¿verdad? El objeto. Gustav Eiffel designed the Eiffel Tower. Also, we can define this by active or passive voice. ¿Qué se acuerdan de esto? ¿Lo han visto? Esta oración, ¿en qué estará? ¿En una voz activa o en una voz pasiva? ¿Qué será voz pasiva? ¿Sí lo han visto un poquito? No, or yes. Pay attention. Because sometimes you have to complete these sentences or you have to create these sentences. And what is this? What is an active or passive voice? Pay attention to this. It says we use the passive voice when the action is more important than the agent. The action, o sea, la acción va a ser más importante que quien la hizo, ¿verdad? Esa es la voz pasiva. And, okay, I'm going to stop sharing this. And I'm going to share the other one. Vamos a ver este documentillo ahí. Okay. It says, look at this and pay attention to this sentence. Can you tell me the difference between the first one and the second one? ¿Qué me dirían? What's the most important in that sentence? Vean quién me cambió hasta de sujeto. Si notamos ahí la diferencia con la primera, ¿qué pasó con el verbo? Ah, ok, perdón, aquí la cambié. ¿Qué pasó con el verbo? ¿Qué notan ustedes ahí un poquito diferente? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué me dirían? Look at this. It says the passive voice, the action is more important than the agent. Es más importante lo que hizo que quién lo hizo, ¿verdad? Entonces vean aquí cómo cambió. Esta es voz activa, ¿verdad? Ahí está el pasado simple, un sujeto, tenemos un verbo, etc. Pero aquí cambiamos un poquito, porque a quien le estoy dando énfasis es a este. The Eiffel Tower was designed by Gustav Eiffel. Look at this. ¿Qué pasó ahí, chiquillos? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué combinación tengo ahí? ¿Qué combinación ven ustedes ahí? Ajá, Mr. Leiva. Oiga, yo. Ajá, ok, Nada, ok. yo veo que le agregó el be en su forma pasado, en el pasado. Correcto. Correcto, ajá. Le agregué el verbo to be y eso es lo característico de la voz pasiva o eso es lo que necesito para convertir cualquier oración en voz pasiva. Bueno, necesito identificar cuál es el agente porque va a ser, perdón, cuál es la acción porque eso es lo que va a ir de primero. Vean, me cambió hasta el sujeto. Y después, para que sea voz pasiva, necesito esta combinación.
el verbo to be en cualquiera de sus formas, o sea, de sus tiempos verbales, presente, pasado, etcétera, ¿verdad? Was designed más otro verbo que siempre va a estar en pasado participio, ¿verdad? Look at this example. Look at this example. Mrs. Jones, for example. Mhm. Mrs. Jones teaches English. ¿Cómo haría esa oración para convertirla en voz pasiva? ¿Qué haría? ¿Qué tiempo verbal está esa oración? Vean acá. Vean que esa oración está en presente simple. Mrs. Jones teaches English. So I want to make this in passive voices. English, porque la acción va a ser más importante que quien lo hizo. Puede ser que en esta oración ni tenga la gente, ¿verdad? Look at this. Mrs. Jones, English is ojo aquí. This is the verb be in simple present. ¿Por qué lo agregué en presente simple? Porque si yo tengo que convertir de una oración a voz pasiva, ¿verdad? Súper simple. Si la oración está en presente, ese verbo to be va en presente y agrego ese otro verbo en pasado participio. Por eso la presentación anterior, ¿verdad? Qué importante recordar eso de los verbos, que tenemos ahí tres formas: infinitivo, pasado y pasado participio. Con la voz pasiva usamos esa combinación. El verbo to be con ese otro verbo en pasado participio, ¿verdad? Y si nos dieran una oración para ir convirtiendo, ¿verdad? Que de esta oración la convierto en voz pasiva, tenemos que fijarnos qué tiempo verbal está. Como aquí está en pasado el verbo, yo lo utilicé el verbo to be en pasado. Como aquí está el verbo, está en presente a la hora de utilizar, porque vean que el verbo to be no está en ninguna de las dos oraciones, lo tengo que agregar. Entonces lo agrego en el tiempo verbal que la oración me indica. Y si solamente tengo que completar, ¿verdad? Oraciones en voz pasiva, sí, ahí tienen que fijarse, ¿verdad? ¿Qué me está indicando para saber si es presente, pasado, pasado participio, etcétera? Pero siempre va la combinación del verbo to be en cualquiera de sus formas, ya les decía, en presente, en pasado, pasado participio, etcétera, más otro verbo en pasado participio. Let's see this explanation because you're going to find more. Those were examples, just examples. Look at this. Well, here you have the explanation. We made the passive voice by putting the verb to be into whatever tense we need, en lo que necesitemos, ¿verdad? And then adding the past participle. For regular verbs, we made the past participle by adding ed to the infinitive. So play becomes played, and irregular verbs have their own form. Por eso les decía, ahí tenemos que repasar los verbos, reconocer cuáles son regulares e irregulares, porque ellos cambian. Regulares son muy sencillos, solo agregamos ed. Irregulars, they change. The passive voice, a passive sentence consists of the subject, the verb to be in the correct tense. Esto se refiere, ¿verdad? Cuando me dan una oración para convertirla en voz pasiva, tengo que hacerla en el correcto. O depende del contexto, ustedes tendrán que analizar. The past participle of the verb needed, and sometimes the agent or other complements. Okay, look at this. The man in the green jacket stole my bicycle. ¿Verdad? Ese hombre con la jacket verde
robó mi bicicleta. And the passive voice, my bicycle was stolen by the man in the green jacket. Lo que fue el objeto se convirtió en el sujeto. Es a quien le damos la acción más importante. Ven acá. The action is more important than the agent. Es más importante que la gente o la persona que lo hizo. La acción es más, perdón, sí, la acción es la más importante, lo que se hizo, no la persona quien lo haya hecho. Y muchas veces ni necesitamos ese agente. La oración puede quedar ahí. My bicycle was stolen. No importa quién lo hizo, ¿verdad? Solo que fue robada. Esa es la voz pasiva. Look at this. Let me put this. He opens the door. The door is opened by him. Por él, ¿verdad? Fue abierta por él. Look at this. Or I can say the door is opened. Nada más. La puerta está abierta. Okay. Tell me if there is any doubt. ¿Hay alguna duda? No, Look teacher. at this. No? It's Okay, clear, excellent. Thank you very much, guys. The novel was read by mom in one day. Yo puedo dejar la oración hasta aquí. The novel was read. La novela fue leída. The film wasn't liked by no one. The windows had been broken. Véanlo aquí. Aquí está el pasado participio del verbo to be más este verbo en pasado participio, ¿verdad? La ventana ha sido rota. Es lo que estoy diciendo. Dependiendo de la oración que nos den o del contexto, yo tengo que ver qué tiempo verbal uso, ¿verdad? Del verbo to be, porque la combinación siempre va a ser esa. El verbo to be más el otro verbo que va a estar en pasado participio. ¿Ok? Clear. Bien claro, sí. Okay. If you click here you're going to find an explanation. It says, we use the passive voice when the action is more important than the agent. Okay, we already see that. Look at the examples. His website is linked to my website. The new website was viewed many times. Videos can be viewed on this site. For example, they found a problem. How is that one in passive voice? How can we change it? ¿Cómo me quedaría ahí en voz pasiva? Esa oración. A problem was found. Exactly. A problem was. ¿Por qué usamos el was ahí? Muy bien hecho. Porque vean que este verbo está en pasado, entonces ese verbo me indica que esa oración, ¿verdad? Que la forma del verbo tuviese en pasado. Was, y usamos el mismo porque es el pasado participio, ¿verdad? The customer requires a dynamic, exciting website. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? A dynamic, exciting website is required by the customer. Number 3 says, we used PHP for this website. This website was used by us. People can watch the videos on this website. It says,
these websites can be watched videos by people. Ojo ahí, el can lo utilizamos igual y el verbo en su forma simple, ¿verdad? El verbo to be can be, for example. Oh, look at this. Videos can be viewed on this site. This example. Let's remember, very, very easy. If you have to complete something in passive voice, remember, they are going to give you a verb and you have to use the verb be, depending on the context, depending on the tense that you can identify. ¿Verdad? Tienen que identificar, lo primero que van a hacer es identificar cuál es el tiempo verbal que me están dando en general para poder usar esa forma del verbo to be más ese verbo en pasado participio. Is it clear, boys and girls? Or any Yes. doubt? Okay, thank you very much. Thank you, thank you. Okay, also it says on your textbook that we have to talk about programming. And we have to use this structure. Also, let's remember it's very important to review the textbook. Porque hay que revisar, chiquillos, el libro de texto, porque eso es como lo principal que viene relacionado a gramática, pero hay cosillas más de vocabulario. Ver aparte los objetivos de las unidades es hablar acerca de programar, cómo hacemos cuando yo quiero expresar una causa o un efecto, ¿verdad? Y nos dan estas opciones para revisar, perdón, para utilizar. Look at this, look at the structure. We use make plus object plus infinitive. It says the F key makes the robot to go backwards. For example, we can say, food apps make the people to buy more, for example. Remember, look at this, the object. Recuerden que a veces podemos usar hasta un pronombre objeto, como en la expresión anterior, ¿verdad? I want you to buy this. I want you to express this and this and this. Ojo ahí que usamos siempre como el want plus the object plus the infinitive. And this one, it's very similar, but the difference is that we use the verbs make or cause because they want to express something to control or this effect, cause and effect. We use cause plus the object plus the infinitive, the same structure. This construction causes the computer to print. This instruction causes the computer to work better or to do this and these activities. So as a summary, let's remember we can use make plus the object plus the infinitive. Siempre usamos el infinitivo, ¿verdad? Es con el to más el otro verbo. Ajá. Y el objeto, recuerden, es que a quien le recae la opción, the FK makes the robot. La tecla F hace que el robot se mueva hacia atrás, ¿verdad? O vaya hacia atrás. Or we can use cause or make. I want, look, we can say, the app, we can say, causes people different problem, for example. Is it clear this? They are simple structures. Mucho vocabulario, son estructuras muy simples. Is it clear? Yes or no? Yes, clear. Oh, thank you very much. Let's see.
What about schedules? Also, if you are given something, if you are asked to do something, they are going to ask you about time. If you want to schedule something, it says, look at this. We can use these expressions or this verb, plan to, be scheduled to, and be due to. In the present simple, to talk about schedules. Cuando hablamos de horarios, cuando hablamos de una programación de tiempo, etcétera, podemos usar esas tres expresiones, chiquillos. Pero vean aquí lo que me dice, ¿verdad? Esto lo tomé hasta el libro del texto. All three phrases are followed by an infinitive. Siempre van con un verbo en infinitivo. We're scheduled to finish this project on Friday. Si nos piden hacer una programación y que tenemos que dar fechas y de todo, puedo usar cualquiera de esas expresiones, ¿verdad? Lo importante es que, look at this, plan to or be scheduled to, eso es toda una frase. Aquí está el primer ejemplo. Cuando dice be, es porque lo tengo que usar conjugado, ¿verdad? No necesariamente el be. We're scheduled to finish this project on Friday. Estamos calendarizados, por ejemplo, para finalizar este proyecto el viernes. And we're due to start the next one on Monday. We're due to start, es lo mismo. Estamos calendarizados, ¿verdad? O estamos planeados para empezar el próximo, el lunes. Or we plan to test the software next week. Esto es muy fácil porque conocemos el verbo plan, ¿verdad? Pero estas dos expresiones, que schedule, las conocemos solo como horarios, podemos usarlas, vean cómo la podemos usar. Be plus schedule, plus the infinitive verb. We are scheduled to finish this project. We are due to start. Ojo, el verbo to be más el due y sigue el verbo en infinitivo. Esas tres expresiones me representan lo mismo, ¿verdad? Cuando yo quiero hablar de una calendarización, estoy programado para terminar, estoy planeando terminar, ¿verdad? Lo más común de decir, well, we will finish, well, we will do this on, I don't know, next Monday. Un ejemplo, lo más fácil es usar el verbo finish, ¿verdad? Pero estas son tres expresiones nuevas o por lo menos que vamos a aprender a utilizar. We plan to test, esa es muy sencilla, ¿verdad? En presente siempre. Look at this, and we use the present continuous if the event is part of a fixed plan and we can clearly imagine it happening. ¿Verdad? Podemos usar ese presente progresivo como lo tenemos. Siempre es una acción que aún no ha terminado, ¿verdad? Alpha testing is finishing next week. Es casi como un futuro, pero en este caso lo usamos así, presente progresivo, ¿verdad? You are, let's see, you are making this for next Saturday, for example. Se nos presenta como un tipo de futuro también utilizando el presente progresivo. ¿Por qué decimos presente progresivo o present continuous? Vean que tenemos esta combinación. El verbo to be más otro verbo que le agregamos ing. Is it clear? Yes or no? Look at this. Finding solutions. That's another topic you have to study and you have to review because there are a lot of vocabulary. What have you done to find the solution? Or what did you do
to find the solution. Can you tell me the difference between these two questions? ¿Cómo serán esas dos preguntas? ¿Quién se acuerda? What have you done to find the solution? What did you do to find the solution? Who reminds this? I'm going to share again the white document. What's the difference? ¿Cuál será la diferencia? Vean esta. What did you do? Voy a ponerles una pista aquí más fácil. What did you do yesterday? ¿Qué me dice ahí? Ojo esa oración. Look at the first one. What did you do? ¿Qué hiciste ayer? ¿Verdad? ¿Qué tiempo verbal está esta pregunta? ¿Qué tiempo verbal está? Past simple, exactly. I went to the supermarket, for example. I went to the supermarket. Look at this yesterday. Todavía me da algo, ¿verdad? Así más definido. ¿Qué hizo ayer? Fui al supermercado. What have you done? I have gone to the supermarket. Esa segunda, ¿en qué tiempo verbal estará, chiquillos? Vean la oración. En la primera, ¿es una acción que ya terminé o todavía no la he terminado? ¿Qué creen ustedes? Que ya la terminó. Correcto, ¿verdad? Es algo del pasado, ya pasó. ¿Qué hiciste ayer? En la segunda, será una acción que ya la terminé, que sé cuándo la terminé, que no la... ¿Qué me dirían ustedes? No la ha terminado. ¿Verdad? Puede ser que la he terminado, ¿verdad? Porque en realidad dice I have gone, pero no, el tiempo no es importante, si fue ayer, si fue hoy, no me indica eso, ¿verdad? ¿Qué tiempo verbal será este? ¿Quién se acuerda? Past continuous. Past continuous, remember that is with the ing. Ese es con el ing, ¿verdad? ¿Cuál será ese? ¿Quién se acuerda? Look at this subject, the verb in simple form, and the object. In this one we have subject, have. ¿Se acuerdan que era have? ¿Cuál es ese verbo? Past participle. Ok, have. Aquí No, sí está en gone. Gone es past participle. Este sí está en pasado participio. Pero este have, ¿qué era ese verbo cuando ustedes lo ven? Cuando yo digo, I have a cat. I have two sisters. She has many friends. ¿Cuál era ese verbo? Tener. Tener. Correcto, el verbo tener. En este caso, en esa oración me está funcionando como el verbo tener. No. No, ¿verdad? Ahí yo no digo, yo tengo ido al supermercado, no. Resulta que ese es el tiempo presente perfecto. Así le llamamos present perfect. And that is an action that is done. Es una acción que ya está hecha, pero no sé cuándo, ¿verdad? No es importante en este tiempo verbal, sino simplemente que yo voy a expresar que lo he hecho. I have visited my family. Vean ese tiempo verbal, ¿verdad? ¿Qué diría yo ahí? Que yo visité a mi familia.
Que yo visité, ¿será así? No, yo he visitado a mi familia. Exacto. Ese es un tiempo verbal, ¿verdad? Es cuando aquí en este tiempo verbal volvemos a usar el pasado participio. Aquí lo usamos. El have, ojo la estructura. No solo está have, también puedo usar has, porque recuerden que en tercera persona yo uso has en presente simple, ¿verdad? Oops. Subject plus have or has, that is a must. Eso es una obligación, tiene que estar ahí porque es parte de la estructura, ¿verdad? Y en este caso el have se convierte como un auxiliar, como un complemento para ese verbo en pasado participio, ¿verdad? Aquí volvemos a usar los verbos en pasado participio, plus the object, más el objeto, ¿verdad? Entonces, este have y este has ya dejan de ser verbo y se convierten en ese que acompañan. Yo he visitado mi familia, ¿verdad? Puedo decir un ejemplo con has. She has worked. She has worked hard. Ella ha trabajado duro, ¿verdad? Ha trabajado mucho. Entonces, vean cómo identificamos y me van a decir cómo se identifican, porque los verbos regulares solo les agregamos ed. Los irregulares cambian, por eso hay que aprendernos. Yo les voy a juntar una lista de verbos para que ustedes también la repasen. ¿Cómo identificamos que es presente perfecto? Porque siempre va a tener esta combinación. El verbo have más otro verbo en pasado participio. Por eso es muy importante que tenemos que repasarlos, ¿verdad? Los irregulares, ellos cambian. She has gone. Este es el pasado participio del verbo go. She has gone to visit you. Un ejemplo. Ella ha ido a visitarte. ¿Cuándo? No sabemos. Yo sé que ya lo hizo, pero no sé cuándo. No es importante ahí. That is the difference between simple past and present perfect. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que una acción en pasado simple ya pasó, pero la otra no sé qué ha pasado. O sea, sé que lo he hecho, pero no sé el momento. Y puede ser que continúe también. Ok. Clear, any doubt? ¿Hay alguna duda por aquí? No, teacher. Okay, thank you very much. Look at this. Look at this. Here you have an explanation. Aquí hay otra explicación un poquito más amplia. Look at this. The past simple is actions used for actions or events that ended in the past, including the recent past. But the past present perfect, actions or events that are related to the present. Son relacionados con el presente, ¿verdad? Yo lo he hecho, pero no sé cuándo. And here we have the structures. Subject plus one verb. If they are regulars, we add ed. ¿Verdad? Si son regulares, solamente les agregamos ed. Vean qué fácil. Los irregulares van a cambiar. Express finish time. Aquí expresan un tiempo ya terminado. Aquí no. We lived in Japan from 1995 to 1998. Example, I've worked as a teacher since 2011. Oh, very important. We can make a contraction. El have se puede abreviar. El apóstrofe más la VE me están representando have. Look at this. I saw the Eiffel Tower in 2007. I have seen the Eiffel Tower. Aquí la he visto. ¿Cuándo? No sé. No es importante. Ya lo hice, pero no es importante. First, he read the book and then he watched the movie. She has already watched this movie 3 times to express experience or result.
Also, we can make a contraction of the has. Se puede hacer en contracción. Simplemente es el apóstrofe más la S, ¿verdad? Look at the examples. I have seen the beach already. Is used when the time is not specific. And here the time is specific. I saw the beach on Thursday. Estoy indicando algo que ya hice y es específico. ¿Ok? Clear. Está facilillo, ¿verdad? Está muy sencillo. Ahora sí recuerden las estructuras. Sujeto más un verbo en su forma pasado simple, ¿verdad? Con ed o regular. Y la otra sí necesito la combinación del have or has más ese verbo en pasado participo. El negativo es muy sencillo, solo le agregamos not a lo que es presente perfecto. Recuerden que solo le agregamos not. I have not gone. Yo no he ido. I have not working, or we can make a contraction. I haven't, or she hasn't visited her family. Okay, pretty good. Any doubt? ¿Hay alguna duda por ahí? No. Okay. And here is a summary of the modals that I told you. Look at this just for you to review. We can use should or shouldn't in first conditional, remember. Sentences for results we think are likely. If we are not sure, we use might. Ese es otro auxiliar, might. Y siempre lo usamos igual con el verbo en su forma simple. Look at this. Here we have the examples. He may or might take the next train. If we consider that we are not sure of something, we say might. They are possibilities. Son posibilidades, ¿verdad? Son posibles razones o causas que podríamos tener. Yo sí les digo, chicos, generalmente tenemos podemos darle hasta una traducción. Podría, may or might, and could, the same. Look at this. Models of speculation and deduction. I'm not sure what the problem is. It might be a software problem. Could it be a hardware issue? Could you help me doing this, for example? We use must when we are sure that something is true, and remember that is an obligation. It shouldn't do that. It must be a fault. And can if we are sure that something isn't true. Vean ¿verdad? Must es porque es una obligación y estamos de verdad certeros que es así. Can't es porque yo sé que no es así. The server can't or cannot, si lo quieren usar sin la forma de abreviar, be busy. And we use, look at this, use be plus noun or adjective after these verbs. Examples, the server might not be working, or the cable might not be connected. What else? We can also try plus noun plus ing. Let's try an extra fun, or let's try adding an extra fun. Try plus a noun plus the verb with ing. Vean acá, ¿verdad? El verbo iría con ing. And here we have a summary that I found there and I copied here. Remember, we have all of them. Would, for polite request. Would you hold this for me? Yes, of course. Would you help me? Can you help me? May I go to the bathroom? Ellos tienen esas funciones, recuerden, para pedir permiso, como una posibilidad. Shall, suggestions. Shall we go now? Yes, we shall. No, she shan't. She shan't.
or shall not. Needn't, need to. We have milk, you needn't buy any. Must, the same here. This mustn't, it's British. Esto es más británico, ¿verdad? We use must not. Can, look at this. Okay, expressing ability, necessity, permission, can, could, ability, or could you help me asking for something, and may. Remember, they have these functions. Is it clear? Any doubt? ¿Alguna duda con ellos? And here we have these 3 verbs. When you have to talk about career plans, look at this. We are allowed to use these verbs. Plan, intend, hope, or expect. If you do these verbs, you have to take into account that you need the verb in infinitive form. Look at this. Well, I hope to work in something. I planned to finish my career next year. I intend to manage this company someday. Why not, right? I expect to work here for a long time. This one is just vocabulary to know these verbs, but grammatically, it's important to know that after these verbs, you need a verb in infinitive form. Vean que el verbo va en infinitivo, ¿verdad? Siempre. Si uso estos verbos hablando como de mis planes, ¿verdad? Porque ellos se refieren a lo mismo. Yo planeo, yo espero, tengo la expectativa, etc. El verbo que utilice lo voy a usar en forma infinitiva. El to más el verbo. I plan to get 100, for example. I hope to get 100. Yo espero, ¿verdad? Obtener un 100. I plan to finish next Saturday. Un ejemplo. Ahí es si hablamos de algunos planes que tengamos, ¿verdad? Is it clear? ¿Está bien claro? Yes. Yes, clear. Okay, very good. And that is for you. Remember, you are champions. Keep going, keep doing good, and you are almost done. Ya casi terminan, muchachos, ya casi terminan, ¿verdad? Es un poquito de esfuerzo. Repasemos. Yo les recuerdo que voy a dejar de compartir acá. Esta es una tutoría un poquito así, gramática, repasar, pero es importante que ustedes practiquen, revisen el vocabulario, ¿verdad? Porque no sé si alguno ya hizo el quiz o si no lo ha hecho, generalmente vienen cosas de vocabulario propias del libro de texto, que es importante que ustedes las repasen. And I'm going to... Ay, qué susto, perdón, es que tengo un gato y me subió acá. No se los voy a mostrar porque es muy grandote, pero me asustó ese bandido. Viene a acompañarme. In here, I'm going to attach or upload this material. There are different links. Vea que hay diferentes ahí páginas. Si ustedes le dan clic, aparecen las prácticas hasta en línea para que ustedes las hagan, para que repasen un poquito. Quiz y la prueba son de estas unidades, entonces para que repasen. Present perfect, and we have modals here. That was the most important. And remember to practice on your textbook, because vocabulary is there. Las unidades, yo generalmente me guío, ¿verdad? Por lo que viene ahí en los objetivos
las unidades, entonces ustedes también por ahí se pueden guiar. No sé si hay alguna duda, ladies and gentlemen. Ninguna, No. profe. Ok, perfecto. Ajá. No, ok. Well, Miss Barquero and Mr. Leiva, thank you very much for being here. Remember, any doubt, ask to your teacher or ask us, and we're here to help you. Estamos aquí para ayudarnos, ¿verdad? En lo que necesiten, recordar ahí las fechas, ya casi terminan, chiquillos, ya casi terminan. Así